Había una vez una mujer que vivía en una casa de cristal. Desde afuera, todo parecía en orden. Flores en las ventanas, luz cálida en las noches y una sonrisa que saludaba a todos los que pasaban. Cada persona que la visitaba salía diciendo lo mismo. Ella está bien. ¿Te das cuenta qué fuerte es? Inspiradora. Pero nadie se quedaba lo suficiente como para ver lo que había detrás del cristal. Porque cada noche, cuando apagaban las luces y las visitas se iban, la casa crujía. Los cristales perfectos por fuera estaban llenos de pequeñas grietas, invisibles a la mirada superficial, pero tan profundas que amenazaban con romperlo todo si alguien se acercaba demasiado. Ella lo sabía, y por eso había aprendido a no moverse bruscamente, a caminar sigilosamente, a hablar bajito, a sonreír incluso cuando alguien quería gritar. Porque sabía que cualquier emoción demasiado real podía hacer estallar la fachada. No vivía, se preservaba. Hasta que un día, un niño entró corriendo. No la conocía, no tenía miedo de romper nada. Solo vio un espacio bello y quiso jugar. En su inocencia, saltó, rió y accidentalmente hizo caer un adorno. Un solo golpe, un pequeño sonido, y el cristal empezó a fracturarse de verdad. Ella gritó, no por el adorno, sino por lo que sabía que venía, el derrumbe. Pero lo que ocurrió fue distinto a lo que temía. En vez de un colapso caótico, los cristales empezaron a caer como lluvia, uno por uno, no con violencia, con liberación. Y por primera vez en años, entró aire fresco, entró el sonido del viento, entró vida. El niño no huyó, se quedó y le preguntó, ¿por qué vivías así? Ella, con lágrimas, respondió, porque me dijeron que sanar era volver a estar bien. Pero nunca me enseñaron que también se puede sanar al romperse. Entonces el niño sonrió, recogió un pedazo de cristal y lo sostuvo frente al sol. Mira, hasta lo que se rompe puede reflejar luz. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has fingido estar bien por miedo a romperte frente a alguien? ¿Cuántas veces dijiste, ya lo superé, cuando en realidad solo aprendiste a decorar la herida? ¿Cuántas veces seguiste actuando tu mejor versión, solo para que nadie note que aún hay partes que no sabes cómo vivir sin dolor? Sanar no es hacer que no duela, es dejar de fingir que no duele, es aprender a sostenerte, incluso cuando se te caen los cristales. Es permitirte llorar sin pedir disculpas, sentir sin justificar y sobre todo, hablar de lo que aún sangra sin tratar de vestirlo de sabiduría apresurada. Bloque 2. ¿Qué aprenderás? Este video es para ti que ya aprendiste a dar buenas respuestas, a sonreír en terapia, a ser funcional y fuerte, mientras por dentro aún hay partes que no has querido mirar. Hoy no vamos a fortalecer la fachada, hoy vamos a romperla. Suavemente, honestamente, porque lo que duele no es la herida, es la máscara que te obliga a esconderla. En este video no venimos a hablar de fórmulas para sanar más rápido. Venimos a cuestionar la idea misma de lo que significa sanar. Porque sanar no es lineal, no es limpio, no es bonito para compartir en redes sociales. A veces es desorden, a veces es contradicción, a veces es darte cuenta de lo que decías haber superado. Solo aprendiste a narrarlo con menos dolor, pero sigue vivo por dentro. Hoy vas a descubrir si tu proceso es verdadero, o si, sin darte cuenta, transformaste tu dolor en un performance. Aquí no venimos a juzgarte,
Venimos a mostrarte lo que quizá tú mismo no te habías permitido ver. Que en algún punto confundiste madurez con contención, resiliencia con represión, fortaleza con negación. En este espacio vas a reencontrarte con esa parte que todavía necesitas llorar lo que nunca fue llorado. Con esa voz que callaste por parecer evolucionado. Con esa rabia que disfrazaste de comprensión para no parecer de baja vibración. Vas a aprender a identificar los disfraces del estoy bien, el exceso de funcionalidad, la sobreexplicación emocional, el uso obsesivo de frases sabias que sustituyen lo que realmente sientes. ¿Te suena? Vas a confrontar la espiritualidad de fachada, que disfraza el miedo con palabras bonitas y calma reforzada. Verás cómo muchas veces lo que llamas avance es solo una nueva forma de control, una versión más sofisticada de la evasión. Y eso no es tu culpa. Es el reflejo de un sistema que premia el buen comportamiento emocional, pero no sabe sostener lo crudo, lo vivo, lo real. También vas a recibir herramientas para deshacerte de ese falso proceso, para volver a sentirte humano antes que espiritual, para elegir el temblor real antes que la calma impostada. Este video es una invitación a volver a la raíz, a dejar de pretender que sanaste y permitirte sanar de verdad, sin prisas, sin poses, sin apurarte a entenderlo todo, porque a veces sanar no es llegar a una conclusión, es simplemente quedarte contigo cuando nadie más entiende lo que te pasa y decidir, sin espectáculo, volver a sentir con el corazón abierto, aunque tiemble. Bloque 3. Te cuento la historia de un paciente. Él tenía 26 años cuando se dio cuenta de que había aprendido a parecer sano. No a estarlo, a parecerlo. Estaba en una sesión de terapia. Llevaba meses yendo. Hablaba bien, tenía discurso, lógica, narrativa. Él se decía: entiendo que esto viene de la infancia. Esto tiene que ver con mi figura paterna. Estoy trabajando en mis límites. Todo sonaba correcto. Todo sonaba consciente. Y sin embargo, salía cada semana con la misma sensación. Creo que no estoy avanzando. Algo no se movía. Algo dentro de él se quedaba estancado, como agua que no corre. Hasta que una frase de su terapeuta lo rompió. ¿Dices que ya estás entendiendo todo? Pero no estás permitiéndote sentir nada. Y se hizo el silencio. Se quedó helado, porque en el fondo sabía que tenía razón. No estaba sanando, estaba decorando su dolor. Había construido una versión de sí mismo muy pulida, muy clara, muy funcional, pero vacía de autenticidad emocional. Como una estatua con una forma humana, pero sin su latido. Lo que le dolía no era lo que vivió. Lo que le dolía era la presión que se puso para superarlo rápido. Sintió vergüenza. ¿Cómo era posible que él, con tanto autoconocimiento, tanta lectura, tanta terapia, aún siguiera usando la misma máscara que juró haberse quitado? La respuesta era simple y brutal. Había sustituido el trauma por el personaje del ser consciente. Y eso también es una trampa. Recordó una escena clave. Una vez, alguien le dijo: qué bien hablas de tus heridas. Ya se nota que las tienes superadas. No las tenía superadas. Solo las había vuelto una historia interesante. Y ahí entendió. Una cosa es poder contar tu historia, y otra muy distinta es habitarla desde el cuerpo. Llorarla sin defensa. Sostenerla sin convertirla en teatro. Esa noche, por primera vez, en mucho tiempo, no hizo afirmaciones positivas. No respiró profundo. No escribió un diario.
Se sentó en el piso y lloró. Pero lloró de verdad, sin buscar sentido, sin esperar alivio. Solo lloró porque se dio cuenta de que llevaba años evitando ese momento. Sanar no es elegante, es incómodo, es visceral, es profundamente humano. Y se dio cuenta de otra cosa. Había partes de él que no quería mostrar ni siquiera en terapia. No porque no confiara, sino porque ya había invertido tanto en parecer el que entiende todo, que mostrarse confundido le parecía un fracaso. Eso también le estaba enfermando. Con el tiempo, empezó a dejar que esas partes hablaran. La parte insegura, la parte que aún tiene celos, la parte que se sentía sola, la parte que se sentía menos. Las dejó hablar. Y cuando lo hicieron, no lo destruyeron, lo liberaron. Era como si su cuerpo dijera: gracias por dejar de fingir. Y ahí comenzó su sanación real. Y no fue mágica, ni rápida, ni lineal. Fue cruda. A veces retrocedía, a veces dudaba, a veces caía de nuevo en el personaje, pero cada vez duraba menos en esa actuación, porque ya conocía la diferencia entre estar en paz y estar en el personaje. Él recuerda un momento muy particular. Estaba en una reunión con personas que también estaban en procesos. De esos encuentros donde todos parecen saber mucho, donde se habla de heridas, de traumas, de energía, de límites, y todos asienten con frases sabias. Él también asentía. Incluso compartió algo. Lo dijo bien, con claridad, con pausa, como se espera. Y todos dijeron: ¡wow! ¡Qué potente! ¡Qué profundo! Pero esa noche volvió a casa con una sensación de vacío tan grande que le dieron ganas de gritar. No porque lo que dijo no fuera cierto, sino porque lo que no dijo era más real. Lo que no se atrevió a confesar ahí era su verdad más viva. La verdad era que se sentía perdido, que no sabía si todo lo que había hecho servía para algo, que seguía buscando validación en círculos que disfrazaban la exigencia de conciencia, y que, aunque hablaran de emociones, todos evitaban lo mismo: sentirlas en crudo. Esa noche entendió que fingir sanación también da prestigio, también te da un lugar, y que es fácil quedarse ahí porque no te cuestionan, porque pareces más avanzado, pero por dentro es otro tipo de prisión, una donde no te permites fallar, una donde cada emoción incómoda se convierte en retroceso, en cada recaída, en peligros de involución, de ir hacia adentro, de ir más abajo. Y no lo es. Sentirse mal no es retroceder, es seguir siendo humano. Entonces, empezó a hacer lo más revolucionario que podía imaginarse en ese momento: ser honesto. No con todos, con él. Empezó a decirse la verdad, a admitir que había partes que aún le dolían, que aunque ya las hubiera contado 1000 veces, le seguían doliendo. A reconocer que a veces le daba envidia la calma de otros, que a veces se hartaba de todo esto, que a veces pensaba: quizás no hay nada que sanar, solo hay que vivir. Y eso también es sanador. Empezó a permitirse estar mal sin buscar significado, a decir: no puedo, a llorar y no tomar notas mentales de lo que aprendió, a simplemente estar roto, sin necesidad de justificarlo como parte del camino. Ahí se abrió algo distinto, más real, más vivo, y entendió algo más: la verdadera sanación no se nota hacia afuera. No siempre se ve más en paz. A veces se ve más sincera, pero con más caos, más risa torpe, más enojo real, más momentos de
No sé qué carajos me pasa. Pero eso es una vida auténtica. Y claro, no fue fácil sostener eso. Porque cuando dejas de fingir que estás bien, muchas personas que estaban cómodas con tu versión equilibrada se alejan, se confunden, no saben cómo acompañarte cuando no eres tan claro, tan sabio, tan funcional. Y eso duele, pero también depura. Yes. Empezó a notar quién se quedaba cuando ya no era tan inspirador. ¿Quién podía escucharle sin presionarle a que saque una lección? ¿Quién se permitía ser tan humano con él como él empezaba a hacerlo consigo mismo? La sanación no le hizo más brillante, le hizo más honesto. Le quitó el guión, le dejó con silencios. Y en esos silencios se encontró. Aprendió a distinguir entre hablar desde la herida abierta y hablar desde la cicatriz falsa. Entre contar su historia para liberar y contarla para gustar. Entendió que sanar no es tener más respuestas, es tener más espacio para estar con las preguntas. Es dejar de querer que todo tenga sentido de inmediato. Es aceptar que algunas cosas no se entienden desde la mente, solo se atraviesan con el cuerpo. Y lo más fuerte de todo fue descubrir que no necesitaba sanar para ser digno de amor. Esa frase lo quebró. Porque toda su vida había puesto la dignidad al final del camino. Cuando esté bien, cuando ya no me duela, cuando pueda mostrarme sin miedo, ahí, recién ahí, pensaba que sería suficiente. Pero no. Eres suficiente incluso cuando estás hecho pedazos, incluso cuando no sabes por dónde empezar, incluso cuando vuelves a caer en patrones que juraste haber superado. No tienes que fingir que ya sanaste. Puedes permitirte estar justo donde estás. Respirar desde ahí y reconocer que a veces el paso más honesto es decir, aún no estoy bien, pero ya no quiero mentir. Ese fue su punto de giro. No un salto cuántico, no una iluminación, solo una decisión humilde. Dejar de actuar. Empezar a habitar. Bloque 4. Te comparto algunas técnicas y ejercicios de PNL. Cierra los ojos un instante. No necesitas hacer nada especial. Solo deja que tu cuerpo se acomode donde estás. No intentes cambiar tu postura. No corrijas tu respiración. Solo obsérvate. Puedes notar que no necesitas estar en paz para empezar a sanar. Eso que ahora sientes, sea lo que sea, es suficiente. Ahora, imagina que estás frente a un espejo. No el espejo de tu baño, un espejo interno, uno que no refleja tu cara, sino tu estado. ¿Qué ves? Quizás ves cansancio, dureza o una calma forzada. Quizás ves algo que no entiendes, pero que llevas mucho tiempo conteniendo. Respira con eso, porque el primer paso de la sanación auténtica no es eliminar lo que sientes, es darle un lugar. Como si dijeras, sí, tú también puedes estar aquí. Eres parte de mí. Esto es algo que en PNL se llama reencuadre profundo. Dejar de etiquetar lo que sientes como un problema y empezar a verlo como una parte que intenta protegerte de algo peor. Tal vez esa parte que fingía estar bien no era falsa, era funcional. Fue tu escudo, fue tu refugio cuando no había otra. Y por eso también merece gratitud. Ahora, mientras estás con esa imagen interna, haz esto. Nombra mentalmente una emoción que has evitado sentir. Solo una. Puede ser vergüenza, envidia, frustración, miedo. Dale nombre y obsérvala. No intentes cambiarla.
Solo mírala y susúrrale algo que casi nunca escucha. Puedes estar aquí. Ya no te voy a esconder. Esa frase es una puerta hipnótica, porque activa algo dentro de ti que está cansado de pelear, de huir, de pretender. Ahora, imagina que esa emoción no es un enemigo, sino un mensajero. ¿Qué vendría a decirte si no lo empujaras afuera? Escucha, no pienses, solo permite que una imagen, palabra o sensación aparezca. No tiene que tener sentido, solo tiene que ser real. En PNL usamos eso como anclaje, tomar una imagen interna y conectarla con un nuevo estado. Así que ahora imagina que esa emoción se transforma. No desaparece, se transforma. ¿Qué pasaría si la vergüenza se volviera ternura? ¿Qué pasaría si el miedo se volviera dirección? ¿Qué pasaría si la tristeza se volviera tu brújula? Haz la prueba. Respira. Y permítelo. Porque lo que más sana no es dejar de sentir, es dejar de esconder lo que sentimos. Ahora, imagina que frente a ti aparece una puerta. No es una puerta elegante, no es una puerta pulida, es una puerta de madera vieja, astillada, marcada por el tiempo. Pero está entreabierta. Y detrás de ella hay algo que has evitado mucho tiempo. Tu propia historia, contada sin filtros. Da un paso hacia esa puerta. No necesitas atravesarla aún. Solo mírala. Esa puerta representa tu derecho a sentirlo todo. No solo lo bonito, también lo contradictorio, lo que aún no entiendes, lo que te hace sentir menos espiritual, menos avanzado. Esa puerta nos lleva al lugar donde todo está resuelto. Lleva al lugar donde puedes dejar de resolverte. Mira, en hipnosis usamos muchas veces este símbolo. El espacio seguro que se construye no donde todo está en orden, sino donde todo tiene permiso de existir. Ahora, camina hacia esa puerta. Traspásala. Lo que hay dentro no es caos, es autenticidad. Esta es una habitación donde puedes llorar sin que nadie te pida una moraleja. Donde puedes sentir rabia sin tener que justificarla con trauma. Donde puedes temblar y aún así estar completo. ¿Puedes ver lo radical que es permitirte estar entero, incluso estando roto? Ahora, visualiza una versión futura de ti. No una versión perfecta, una versión más libre, más honesta, más ligera. No porque haya dejado de sentir, sino porque ya no gasta energía en disimular. Esa versión de ti te mira a los ojos y no te exige, no te apura, solo te ofrece algo simple: su mano y un susurro que dice: ya no tienes que fingir que estás bien para estar a salvo. Estás a salvo porque estás siendo tú. Esa imagen es tu nuevo anclaje. Cada vez que sientas que vuelves a esconderte, cierra los ojos y vuelve a ella, a ese rostro, a esa voz, a esa sensación. Porque el verdadero cambio ocurre cuando dejas de correr hacia una mejor versión y empiezas a caminar con compasión hacia lo que ya eres. Y desde ahí, todo se reconfigura. Bloque 5. Te comparto varias metáforas que te ayudarán. Imagínate como un árbol en invierno. No floreces, no brillas, no das frutos, pero sigues vivo. Desde afuera, cualquiera pensaría que estás apagado, que no estás haciendo nada, que no avanzas.
Pero debajo de la tierra, tus raíces se están extendiendo. Se están haciendo más fuertes. Se están preparando. Eso es sanar. No siempre se nota. A veces, mientras crees que estás estancado, en realidad estás creando espacio interno. Estás vaciando la tierra para que entre lo nuevo. Estás haciendo lo más valiente que alguien puede hacer. No acelerar un proceso que necesita profundidad. El problema es que nos enseñaron a florecer todo el tiempo, a dar frutos constantemente, a tener respuestas, a parecer iluminados. Y cuando no lo logramos, fingimos. Ponemos flores de plástico. Hablamos bonito, sonreímos, decimos, yo ya solté eso. Pero por dentro, las raíces están gritando. Y llega un punto donde el alma ya no soporta más decoración. Donde lo que quieres no es mejorar. Es respirar, sentir, vivir sin actuar. Sanar es eso. Quitar las flores de plástico y permitir que el invierno haga su trabajo. Ahora, imagínate caminando con una mochila llena de piedras. Algunas tienen nombres escritos. Lo que no dije, lo que me hicieron, lo que no me permití sentir. Otras ni sabes de dónde vienen. Solo están ahí, pesan. Has aprendido a caminar con esa mochila. Incluso puedes correr con ella. Pero a veces te preguntas, ¿esto es realmente avanzar? ¿O solo me adapté al peso? Muchos confunden adaptación con sanación. Pero la verdadera transformación ocurre cuando empiezas a soltar sin esperar aplausos. Cuando sacas una piedra y la miras. No para justificarla. Solo para decirle, te reconozco. Pero ya no necesito cargar contigo. Eso no se logra con teoría. Se logra con permiso interno. Permiso de ser lento, de ser ambiguo, de sentir cosas opuestas al mismo tiempo. Y para eso, necesita el lenguaje propio. Ya no más repetir frases de libros. Ya no más construir discursos perfectos sobre tu dolor. Ya no más decir lo que suena bien. Ahora es momento de hablar como el cuerpo habla. Con sinceridad torpe, pero auténtica. Imagina ahora que todo lo que no dijiste se convierte en un río. Un río subterráneo que corre bajo tu cuerpo. Un río de palabras no dichas. Lágrimas contenidas. Emociones calladas. Por miedo a parecer demasiado. Ese río no se seca. Solo se esconde. Y mientras más lo ignoras, más se empuja desde adentro. Hasta que un día se desborda. Y no puedes más. Pero ese momento no es tu ruina. Es tu deshielo. Cuando el río interno se muestra, por fin, empieza a limpiar lo que el personaje acumuló. Empieza a erosionar el falso equilibrio. Y ahí sí empieza tu verdadera voz. Porque tu voz real no suena perfecta, no cita autores, no busca gustar. Suena temblorosa, a veces enojada, a veces cansada, pero viva. Eso es el lenguaje que sana, el que nace desde el cuerpo y no desde el deber. Imagina que tienes una llave que abre una puerta que dice: aquí puedes no saber, aquí puedes responder no sé, me duele, necesito ayuda, sin que eso te quite valor. Al contrario, eso es lo que te lo devuelve. Y ese permiso se convierte en un puente entre lo que fuiste y lo que estás haciendo, no lo que serás. No una versión perfecta futura, sino la versión de hoy, la real, la que está en proceso. Si pudieras escribir una carta a esa versión tuya que aún finge, ¿qué le dirías? Quizá algo como: no tienes que ser brillante para ser valioso.
No tienes que entenderlo todo para estar sanando. No tienes que fingir que no duele. Te amo. Incluso, porque ese amor es lo que reconfigura la raíz. Bloque 6. Ejercicios aplicables y preguntas provocadoras. Esto no es un video para que te sientas cómodo. Es un video para que te sientas verdadero. Por eso, quiero darte una serie de ejercicios que no busca que hagas más, sino que te mires distinto. Así que, ve por pluma y papel y pausa el video cada momento que lo necesites. Ejercicio 1. El espejo sin discurso. Párate frente al espejo, no para darte afirmaciones, no para convencerte de nada. Solo mírate, sin moverte, sin hablar. Obsérvate como si fueras otra persona. ¿Qué ves en tus ojos? ¿Cansancio? ¿Rabia escondida? ¿Un esfuerzo por parecer bien? Después de 2 minutos de solo mirar, hazte esta pregunta. ¿Qué parte de mí aún necesita ser escuchada? Y he callado por parecer evolucionado. Escríbelo, aunque no tenga sentido, aunque parezca absurdo. Escríbelo sin corregir. Ejercicio 2. La carta que nunca enviaste. Piensa en una situación que aún duele, pero que ya cerraste mentalmente. Una conversación pendiente, un duelo que archivaste, una emoción que maquillaste con sabiduría. Ahora, escribe una carta como si no supieras nada de crecimiento personal, nada de espiritualidad, nada de autocontrol. Solo escribe desde la herida, sin narrativa, sin frases bellas, solo crudo, solo real. Y al final de la carta, no pongas gracias por todo lo que me enseñaste. Termina con la frase más sincera que salga. Aunque sea te odio o aún no entiendo nada. Cuando menos. Esa verdad te libera. Ejercicio 3. Reprogramación del permiso. Haz una lista de todo lo que no te permite sentir o decir por miedo a parecer inmaduro, débil o atrasado en tu proceso. Luego, junto a cada frase escribe: y sin embargo, 3 puntos. Me amo incluso así. Por ejemplo, a veces quiero que me validen, 3 puntos. Y sin embargo, 3 puntos. Me amo incluso así. Este pequeño giro reprograma tu relación con lo incómodo. Te devuelve humanidad. Ejercicio 4. La pregunta que incomoda. Responde por escrito estas preguntas. No te apures. No respondas desde el yo sé. Responde desde el que se mueve por dentro. Pregunta 1. ¿Qué partes de mi historia uso para parecer fuerte? Pero aún no he llorado de verdad. Pregunta 2. ¿En qué momentos me escucho hablando como si ya sané, pero por dentro todo lo contrario? Pregunta 3. ¿A qué emoción le tengo más miedo? ¿Y qué historia me cuento para evitarla? Pregunta 4. ¿Estoy usando mi lenguaje consciente para protegerme o para conectar? Pregunta 5. ¿Quién sería yo si dejara de fingir sanación? Incluso un solo día. Ejercicio 5. Reescribe tu definición de sanar. Toma una hoja y escribe en la parte superior: sanar para mí ya no significa 3 puntos. Y debajo, deja que salga todo lo que ya no encaja contigo. Tal vez escribas: ya no significa estar siempre bien. Ya no significa saber qué hacer. Ya no significa tener el control. Luego escribes: sanar para mí hoy significa. Y completa con lo que sientes real. Por ejemplo, sentirme libre para llorar cuando lo necesite. Poder decir que me duele sin vergüenza. No tener que demostrar que estoy bien para sentirme amado.
Este ejercicio desprograma definiciones impuestas y crea un nuevo marco emocional interno. Un marco propio, sostenible, honesto. Ejercicio 6. Se llama diálogo entre las partes. Cierra los ojos. Respira. Imagina que dentro de ti hay dos voces. Una que siempre dice, ya deberías de estar bien. Y la otra que susurra, todavía me duele. Escribe un diálogo entre estas dos partes, sin juzgar. Deja que ambas hablen, que se escuchen, que se contradigan, que se digan todo. Cuando termines, escribe cómo se sintió. ¿Quién necesitaba más espacio? ¿Cuál de esas voces escuchas más? Este ejercicio es profundo, es incómodo, pero también es reconciliador. Ejercicio 7. Pregunta final. Es una sola y no necesitas responderla hoy. Solo deja que trabaje dentro de ti. La pregunta es la siguiente. ¿Y si sanar no fuera un objetivo? ¿Sino una manera de habitarte? Deja que esa pregunta camine contigo. Que entre tus silencios, que te encuentre en momentos cotidianos. Porque a veces, una sola pregunta, sincera, puede cambiar todo un proceso. Bloque 7. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. No cualquiera ve este tipo de contenido completo. No cualquiera se queda cuando el mensaje no es mágico, ni rápido, ni bonito para compartir. Solo quien está listo para dejar de fingir, se queda. Y si tú estás aquí, es porque algo dentro de ti ya está cansado de actuar. Ya no quiere sanar para demostrar que está bien. Ya no quiere usar palabras bonitas para tapar lo que aún duele. Ya no quiere seguir con esa sonrisa que no refleja lo que realmente está viviendo. Este es tu punto de quiebre, pero no como colapso, sino como elección. La elección de mirarte sin filtro, de acompañarte sin exigencia, de construir un nuevo tipo de fuerza, la que se atreve a llorar, a temblar, a pedir ayuda, a no tener respuestas claras y aún así, seguir adelante. Si sentiste que este video habló de ti, es momento de compartirlo. No para que digan, oh, qué profundo. Compártelo porque sabes que hay alguien, quizá muy cerca, que también está actuando su bienestar, que también necesita este permiso, que también se está cansando de fingir. Déjalo saber que no estás solo, que tú también te estás reconstruyendo, que tú también estás decidiendo vivir sin máscaras. Y si quieres seguir recibiendo contenido que no decora la herida, sino que la honra, suscríbete a mi canal, dale like, comenta lo que más te movió, no por algoritmo, por conexión real. Porque este espacio no es una vitrina de sanación, es una trinchera de verdad emocional. Aquí no premiamos lo perfecto, celebramos lo real, lo honesto, lo que aún no está resuelto, pero se atreve a mostrarse. Porque aquí comienza todo cambio verdadero. Cuando alguien, en medio del ruido, de las apariencias, se atreve a decir, ya no quiero fingir más. Ese alguien puede ser tú. Y como siempre, me despido con este cuento. Había una vez un hombre que vivía en una casa sin espejos. No porque no podía tenerlos, sino porque un día, muy joven, alguien le dijo que lo que reflejaba era demasiado. Sí, demasiado sensible, demasiado raro, demasiado intenso. Y él, queriendo encajar, decidió taparlos todos, uno por uno. Pasaron los años. Se volvió bueno hablando de sí mismo. Tenía discurso, tenía anécdota. Sabía usar palabras como autoconocimiento, procesos, conciencia. Pero jamás se miraba de verdad. Hasta que una noche, tras una crisis de esas que te rompen los planes, decidió quedarse en silencio. Apagó el celular, cerró los libros, se acostó en el suelo. Y por accidente, uno de los espejos tapados se cayó.
No hizo ruido. Solo se deslizó el paño lentamente y quedó expuesto. Él no quiso mirarlo. Al principio giró la cabeza. Sintió vergüenza. Pensó, ¿y si no me gusta lo que veo? Pero algo dentro de él, más cansado que valiente, lo obligó a girar de nuevo, a enfrentarse. Y ahí está. No un reflejo perfecto. No una versión sanada. Solo un rostro con ojeras, con mirada confusa, con tristeza acumulada, pero viva. Por primera vez en años, no se dijo nada, no se dio consejos, no se corrigió, solo se miró y al mirarse, se reconoció. Ese instante cambió todo, porque entendió que sanar no es corregirse, es atreverse a verse completo, sin tapar, sin disfrazar, sin huir. Desde esa noche, dejó un espejo libre en cada habitación. Yes. No como símbolo de vanidad, sino como compromiso de su verdad. ¿Y tú? ¿Cuántos espejos has tapado? ¿Cuánto tiempo llevas evitando tu rostro real por miedo a no encajar con la imagen que los demás esperan de ti? Este es el momento de quitar el paño, de dejar que tu reflejo hable, de permitirle ser lo que eres, incluso si aún no sabes exactamente qué es, porque tu versión más poderosa no es la que tiene todas las respuestas, es la que, con todo y miedo, se atreve a mirarse sin filtros. Y desde ahí, te lo digo claro, fuerte y directo. ¡Vamos con todo! Y sin permiso de nadie. Namaste.